En el planeta Tierra, una especie domina a todas las demás: el hombre. En menos de 200.000 años, esta especie desarrolló lenguaje, construyó ciudades, sociedades, economías. Hemos llegado a la cima y tocado el fondo. Y pese a todo nuestro conocimiento, aún hay una cosa que no sabemos: ¿de dónde venimos? Nadie ha establecido con certeza los orígenes de la humanidad. Los científicos creen desde hace mucho que los humanos descienden de los monos, que compartimos un misterioso antecesor común. Pero, ¿es cierto eso? Este hombre cree que puede encontrar el secreto del origen del hombre moderno en nuestros genes. Es una búsqueda que desafiará los conceptos básicos sobre la relación de la humanidad con la vida en la Tierra. El genetista sueco Svante Pääbo es parte de un creciente grupo de científicos que viajan por el mundo descubriendo las maravillas y misterios del ADN, explorando las fronteras de la ciencia genética y revelando los secretos de la vida misma. Ellos son los cazadores de genes. Cazadores de genes. Comparaciones genéticas. El genetista Svante Pääbo va por el oro. Está buscando la respuesta a la pregunta más grande de todas: ¿de dónde viene la humanidad? Pääbo es un experto en ADN antiguo, la genética de las criaturas muertas hace mucho. Está siguiendo la pista trazada por uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, el hombre que definió la evolución, Charles Darwin. Hace más de 100 años, Darwin decretó que en el árbol de la vida, el hombre y los monos eran primos. Pero, ¿tenía razón Darwin? Pääbo lo quiere averiguar y planea usar la ciencia genética para ayudarse. Su meta: revelar el secreto de nuestro éxito, lo que nos hace únicos, y eso implica rastrear el camino evolutivo del ADN humano. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia que hace la diferencia? No solo estamos interesados en los parientes vivos, los chimpancés, sino también en los ya erradicados. Para Pääbo, el éxito podría estar no solo en las bases genéticas de lo que nos hace humanos, sino que también podría abrir la puerta a un fantástico rango de descubrimientos médicos. Esta cacería de genes implicaba apuestas muy altas. Pääbo tiene su base aquí en Leipzig, en Alemania del Este, en el Instituto Max Planck. Pero su búsqueda por la verdad no comenzó en Leipzig, sino a 480 kilómetros al oeste, en el zoológico Borgers de Arnhem, Holanda, que alberga una de las colonias de chimpancés más grandes de Europa. Aquí, en el compuesto mayor, los primatologistas estudian regularmente la dinámica del grupo de chimpancés. Pääbo quiere comparar las variaciones genéticas entre el hombre y los simios. Su meta: encontrar los genes que ayudaron a que la humanidad lograra la dominación evolutiva. Si nos comparamos con los chimpancés y otros simios, podemos empezar a definir las características biológicas que son típicamente humanas, que poseemos de forma exclusiva, y asemejarlas con las características que poseen los simios exclusivamente. Esa es una de las razones por las que estamos tan interesados en investigar a nuestros parientes más cercanos. Al trabajar y jugar, los chimpancés se ven muy humanos. Tienen muchas características de comportamiento y psicología que nos recuerdan a nosotros. Sí, los chimpancés no leen periódicos. No juegan el llamado juego de los reyes, el ajedrez. Y ciertamente no hacen ciencia genética. Pero sí usan herramientas. Aquí, por ejemplo, un chimpancé salvaje usa una vara para atrapar y comer termitas. Sus manos y sus movimientos manuales se ven asombrosamente humanos.
Los chimpancés también tienen un grado de autoconciencia. Pónganlos frente a un espejo y parecen entender que están viendo la reflexión de sí mismos y no simplemente a otro miembro del grupo. Los chimpancés también comparten otra característica con los humanos, la agresión. Las comunidades de chimpancés se conocen por sus guerras genocidas. Estas similitudes parecen emerger de la estructura genética del chimpancé. El genoma compartido por los humanos y los chimpancés difiere solo en un 1.5%. Increíblemente, en nuestros dos genomas somos casi 99% iguales. Así que, ¿confirmará eso que somos hermanos bajo la misma piel? La respuesta corta es que los científicos no lo saben. Es una pregunta que han tratado de responder desde antes de la llegada de la genética moderna. Hace más de 100 años, este hombre desarrolló una teoría que cubrió de luz al misterio de los orígenes de la humanidad. En esta casa, al sur de Inglaterra, el naturalista Charles Darwin escribió un libro. Era el producto de sus estudios hechos durante un épico viaje por el mar que lo llevó alrededor del mundo. El libro desafiaba no solo las teorías sobre la vida, sino la teoría bíblica de la creación en sí. Aquí, en el colegio de la Universidad de Londres, el eminente genetista Steve Jones cree que la ciencia moderna le debe mucho a Darwin. Charles Darwin fue el hombre que convirtió a la biología en una ciencia. Publicó un libro en 1859 llamado El origen de las especies, que le dio razón a las cosas y lo relacionó todo con la teoría de la evolución. Para Darwin, la evolución era un proceso continuo en un constante estado de movimiento, un proceso que tarda cientos de miles de años. El tiempo actúa como un filtro. Cuando una especie se reproduce, las características útiles para sobrevivir se pasan de una generación a la siguiente. Darwin resumió su teoría en 3 sencillas palabras: descendiente con modificación. Ahora podemos hacerlo más simple: genética más tiempo. Y de eso trata toda la evolución. Si estuviera vivo hoy, tal vez estaría estudiando el ADN. Lo crucial en las ideas de Darwin, la identificación de la descendencia animal. Pero respecto a la humanidad en sí, había un problema: el hueco entre los monos y las personas. Eso llevó a muchos contemporáneos de Darwin a buscar a una mítica criatura híbrida, mitad humano, mitad mono, el llamado eslabón perdido. Finalmente, Darwin persuadió a la gente para que pensara lo impensable: que somos descendientes de otras criaturas que también son los ancestros de animales como los chimpancés y orangutanes. Esa idea fue tan poderosa que durante mucho tiempo la biología estuvo obsesionada con esa noción, la noción de un eslabón perdido. Como sus contemporáneos, Darwin exploró la idea del eslabón perdido, pero llegó a una conclusión alternativa. Los hombres y los monos descendían de una criatura mucho más antigua, el ancestro perdido. En 1871 escribió el libro El descendiente del hombre, donde deja muy claro que los humanos y los monos de hoy comparten un ancestro común. Así que en algunos sentidos, como dijo uno de sus contemporáneos, el hombre darwiniano, aunque bien comportado, solo es un mono rasurado. Hoy, muchos científicos se remiten a la teoría de Darwin y de hecho han colocado al ancestro perdido viviendo hace 5 millones de años. Pero la teoría permanece imposible de probar. La razón: no tenemos ninguna muestra de ADN como evidencia. Jamás se han encontrado huesos con 5 millones de años de antigüedad. Pero sí existen restos de una subespecie humana mucho más reciente. Pavo se dirige a hacer lo que hace mejor: cazar el ADN antiguo. Está buscando muestras de huesos de un humano muy primitivo, no el Homo sapiens, sino un predecesor que alguna vez fue vecino. Esos huesos se encontraron aquí, en el valle alemán de Neandertal. Una razón para buscar en el pasado es tratar de averiguar lo que es típicamente humano. Hay diferencias entre los humanos y los chimpancés, como el tamaño del cerebro. Pero si comparamos a los humanos modernos con sus parientes erradicados, como el hombre de Neandertal, vemos que aquel tenía el cerebro del mismo tamaño o incluso más grande. Así que hay que investigar más de cerca hasta el Neandertal.
En este valle se encuentra un famoso sitio arqueológico. Durante el siglo XIX fue un gran depósito de minerales y una mina. En 1856, los mineros locales encontraron huesos regados por todo el suelo de la cueva. Al principio creyeron que eran de un animal salvaje, pero luego los científicos declararon que pertenecían a una criatura primitiva semi-humana. Los estudios subsecuentes revelaron que los huesos tenían más de 30.000 años. A la especie se le dio el nombre del lugar en que se encontró, Neandertal. Y por lo menos en 1850 pareció verificar las primeras teorías del eslabón perdido. El Neandertal no perteneció ni al moderno Homo sapiens ni a los primates, sino a algo separado. Era una criatura mitad humana y mitad mono. Pero los científicos han debatido esta idea. Paavo cree que podría ofrecer una respuesta final. En 1991 tomó una muestra del esqueleto Neandertal original para probar su ADN. Los métodos de prueba de entonces eran comparativamente básicos. Las células decaen rápidamente después de la muerte como la mayoría del ADN. Sin embargo, las conclusiones preliminares de Paavo eran asombrosas. Parecía que el hombre de Neandertal no perteneció genéticamente ni a los humanos modernos ni a los monos. Pero como cualquier buen científico, Paavo necesitaba verificar sus hallazgos. Eso implicaba conseguir más muestras. Paavo solicitó la ayuda del paleontólogo del Museo Reiland, Ralf Schmitz. Los sitios originales fueron destruidos. Esto se convertiría en la casa de un tesoro arqueológico. Y luego, por casualidad, en 1997, Schmitz lo consiguió. Anidado entre las ruinas de una mina, había un esqueleto neandertal. La excavación aún continúa. Este es el resto de una roca de 50 metros. 20 metros arriba había una segunda cueva. El primer neandertal se encontró aquí. Y el segundo individuo estaba por aquí. Para Paavo, el descubrimiento del segundo esqueleto ofreció una oportunidad crucial de confirmar sus primeros hallazgos. Hacemos estos viajes al pasado para ver lo cerca que se emparentaban los neandertales a los humanos de hoy en día, para ver qué tan grande era la variedad del ADN neandertal y para compararlo con el ADN de los humanos y chimpancés modernos. Hoy en día, las pruebas genéticas han sufrido una revolución y Paavo finalmente fue capaz de revelar los secretos del hombre de Neandertal. En el corazón de esta revolución está un proceso llamado PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que permite que los cazadores de genes tomen incluso fragmentos dañados de ADN y los amplifiquen en secuencias lo suficientemente largas como para analizarlas. El proceso de amplificación implica que los científicos puedan analizar una segunda clase de ADN. Esto se encuentra en el citoplasma. El gel que rodea el núcleo de la célula se llama ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es relativamente abundante y tiene una mejor oportunidad de sobrevivir las inclemencias del tiempo. Bajo ciertas condiciones, las muestras pueden sobrevivir hasta 100.000 años. Los huesos parecían estar en estado muy alentador. Había una oportunidad de que las piezas pequeñas del ADN mitocondrial hubieran sobrevivido. La temperatura promedio en la cueva es de 8 o 9 grados sobre cero, lo mismo que en un refrigerador. Además, el barro comprimido, la tierra seca y la dureza de los huesos también pueden contribuir al hecho de que aún pueda existir adentro el ADN mitocondrial. Paavo fue el primer científico en hacer un análisis del ADN del hombre de Neandertal. Y fue el primer científico que ofreció una conformación de esos análisis. Aunque no son aceptados por todos, sus hallazgos asombraron a la comunidad científica. El hombre de Neandertal era un callejón sin salida de la evolución, sin ninguna conexión significativa con los monos modernos ni con los humanos. Las variaciones entre los primates y humanos siguen siendo un misterio. Paavo se quedó con una sola opción para encontrar el secreto de lo que hace únicos a los humanos. Tenía que abandonar el ADN antiguo y hacer un viaje al interior del genoma de una criatura viviente, el chimpancé.
Era un viaje que empezó aquí en el Instituto Max Planck en Leipzig, Alemania. Cada criatura en nuestro planeta tiene un genoma, un mapa genético almacenado en una cadena de ADN. El ADN toma la forma de una espiral doble, como una escalera de caracol genética. En esa escalera hay genes, que incluyen interminables combinaciones químicas, ordenados como libros en una biblioteca. Y al igual que en las bibliotecas, algunos libros se leen más que otros, y algunos genes son vitales, mientras otros no tienen ningún uso. El genoma es como estar en una librería. No todos los libros se utilizan. Solo un 5% del genoma tiene funciones que usamos. Y de ese 5%, solo usamos partes de los genes dentro de diferentes células. Es decir, nuestro cuerpo, la sangre y el hígado. Y es esta diferencia la que puede ayudar a explicar la disparidad genética entre los humanos y los chimpancés. El mismo libro puede usarse 10 veces en la biblioteca humana, mientras que en la del chimpancé ni siquiera ha sido abierto. Al identificar el uso diferente de genes idénticos entre chimpancés, Paavo espera trazar el curso del éxito evolutivo humano. Pero trazar el tamaño del material genético demostraría ser un reto fantástico. Para Paavo, entender la diferencia genética de solo un 1.5% entre humanos y chimpancés implicaba que tenía que observar 45 millones de bases químicas, y solo algunas de estas servirían realmente. Aisló una sección de 200.000 y empezó a buscar. El equipo de Paavo examinó primero la sección del genoma que determina las funciones de la sangre, el hígado y el cerebro, y compararon los resultados entre 3 especies, el chimpancé, el simio rhesus y el humano. Hay una forma clara de medir lo mucho que se usa un gen. Cada vez que un gen se activa, se produce una copia negativa. Si se pueden contar las copias, se podrá contar lo fuerte que ese gen se expresa. Se usa un filtro para separar, ordenar y medir el número de copias de los diferentes genes. En un trozo de papel se representan 20.000 genes. En el otro, los genes expresados o copias se muestran con marcadores radiactivos. Si se incuban ambos grupos de genes, el ADN del papel resalta las copias radiactivas. Era una tarea sin fin. 20.000 genes para 3 órganos y 3 especies. Y para que fuera exacto, el experimento se repitió 16 veces. Las impresiones alcanzaron un enorme pliego de papel de 50 metros. La fuerza del ADN se representa por el grado de oscuridad en la lectura del ADN. Los genes aquí se muestran mucho más fuertes en el humano que en un chimpancé. Las diferencias que detectamos no tienen en su mayoría absolutamente ningún efecto en cómo nos comportamos o en nuestra apariencia. Los resultados son increíbles. Virtualmente compartimos genes idénticos con los chimpancés, pero los usamos de forma diferente. Es el grado de expresión el que varía. Entre los chimpancés y los humanos, esa expresión ha cambiado más en un área que en todas las demás, en el cerebro. Es el cerebro el que parece haber jugado un papel especial en la reciente evolución humana. Si la diferencia decisiva se encuentra en el nivel de la expresión, que quiere decir lo prevaleciente que es un gen, entonces, ser un humano no es una calidad especial, sino una cuestión de cantidad de un gen. Esto tal vez corresponde en cierto grado con la opinión de los primatólogos. Ellos dicen que sí hay una evolución cultural entre los chimpancés, pero no al mismo nivel que con los humanos. El descubrimiento de Paavo le dio un nuevo giro a un campo muy estático de la investigación científica. Primero, indujo a los primatólogos a examinar la conciencia animal. Si los animales poseen genes humanos inactivos, tal vez algún día lleguen a tener conciencia de sí mismos.
Christoph Busch, director de primatología en el Instituto Max Planck en Leipzig, observó a los chimpancés en la selva africana y cree que la cultura no es un privilegio único del hombre. Es muy difícil demostrar que los genes son responsables de este comportamiento especial. De hecho, los genes solo podrían ser parte de la respuesta. Hoy sabemos que el comportamiento depende de la interacción de la genética y el ambiente. Y ese es el punto que me fascina. Cómo los animales reaccionan en diferentes lugares y lo flexibles que son para reaccionar a esos lugares diferentes. Pero la teoría de Paavo no solo tiene un interés académico para los primatólogos y colegas del Instituto Max Planck. Otro cazador de genes del otro lado del mundo está igual de emocionado por los hallazgos del sueco. Hola, hola Svante. Soy Walter Messier de Evolutionary Genomics. ¿Cómo está? Una biocompañía de los Estados Unidos trabaja en un proyecto similar. Evolutionary Genomics tiene su base en Denver, Colorado, y está interesada en los resultados de Paavo y con mucha razón. El equipo aquí cree que el proyecto del genoma de un chimpancé podría tener una implicación enorme para la medicina. Las pequeñas diferencias entre nuestra genética y la de nuestro primo más cercano podrían revelar por qué somos susceptibles a ciertas enfermedades y los chimpancés no. Los descubrimientos de Paavo podrían conducir a la genómica evolutiva a encontrar un arma muy poderosa, un gen que nos ayude a resistir una enfermedad global mortal, el SIDA. Al igual que Paavo, la compañía está tratando de rastrear un camino evolutivo, ya que los humanos y los chimpancés se separaron hace unos 5 millones de años y la especie evolucionó independientemente. Messier quiere averiguar qué mutación genética proporcionó a los chimpancés una inmunidad a ciertas enfermedades que todavía afectan al hombre. Lo que hacemos aquí en Evolutionary Genomics es que en cierto sentido queremos tomar ventaja de la evolución. Las respuestas ya están ahí. En algunos casos pudieron haber evolucionado durante millones de años, así que nuestro método de preparación de genes, gen por gen, es una forma de buscar aquellos genes que evolucionaron en algunas otras especies y tomar ventaja de ellos. No diría que estamos acelerando la evolución, sino que estamos aprovechando lo que puede ofrecernos. La teoría de Darwin suena real. La evolución implica una continua interacción entre las especies y el ambiente. Las mutaciones genéticas al azar son recompensadas con la supervivencia o la muerte. Pero puede pasar mucho tiempo antes de que esas mutaciones se muestren en una población. Messier cree que la población de chimpancés casi se extinguió cuando se infectó por primera vez con el virus del VIH, pero algunos sobrevivieron. Una mutación genética accidental les dio una resistencia natural. Hoy, esta mutación es una característica de todos los chimpancés. El virus del VIH sigue atacando a la población, pero ya no es fatal. A nivel genético, esta resistencia al VIH le da a los chimpancés una clara ventaja sobre el hombre. Pero esta revelación evolutiva podría proporcionarnos algún día una herramienta poderosa contra una enfermedad mortal. Para Paavo, estos descubrimientos son solo el inicio de una potencial revolución genética y espera que su viaje al pasado de la humanidad llegue hasta el presente. Quiere ir un paso adelante comparando el ADN de las modernas etnias humanas. Al menos en el papel, el ADN de todos los humanos se ve muy similar, sin importar la raza o la geografía. Alguien nacido en Suecia puede verse igual que yo. Pero si comparamos el ADN en alguna parte específica del genoma, mi ADN puede verse mucho más similar que al de alguien nacido en África o Asia, que al ADN de un vecino de mi ciudad natal. Genéticamente, somos una población pequeña porque en comparación con los chimpancés, tenemos una pequeña diversidad. Eso es, pese al hecho de que nos vemos diferentes y vivimos por todo el mundo. El equipo de Paavo examinó el ADN de una muestra de 17 grupos étnicos diferentes. Los resultados demostraron que todos somos iguales, pero al igual que pasa entre otras especies, nosotros también usamos nuestro ADN
ADN de forma diferente. En términos genéticos, todos somos una familia y nos originamos en África. Los seres humanos son más diversos genéticamente en África. El resto es solo una homogeneización de la diversidad africana. Eso también respalda la teoría de que todos venimos de África, que todos somos africanos, que vivimos en África o en el exilio. Entonces, no hay razón para usar el término raza. En vez de luchar unos contra otros, dominar y explotar, deberíamos celebrar el hecho de que en términos evolutivos, a diferencia del hombre de Neandertal, somos los que logramos sobrevivir. Bajo la ley genética, todos somos iguales. Gracias a la genética del siglo XXI, tal vez pueda comenzar una nueva era en evolución y civilización. Doblaje hecho en México por AF & Associates, The Dubbing House.